Como es sabido, el 20 de noviembre se convocó por Francisco I. Madero a un levantamiento general en la República a las 5 de la tarde en las plazuelas centrales de cada ciudad importante. Morelos, el estado de Morelos, no se va a levantar en armas hasta febrero de 1911 en Tlalquiltenango. El general Gabriel Tepepa es quien va a convocar a la lucha armada. Los de Anenecuilco, los de la villa de Ayala, entrarán al movimiento armado hasta marzo de 1911. Ese año es crucial para entender la gestación del Plan de Ayala. En un primer momento, el ejército se va a denominar Ejército Libertador del Sur Maderista. Esto es importante hacerlo notar. Se levanta bajo las banderas del maderismo, porque en el Plan de San Luis, que firma Francisco I. Madero, en su artículo 3º, señala que al triunfo del movimiento armado, las tierras, montes y aguas serán regresadas a sus auténticos propietarios. Y con ese artículo y bajo ese paradigma se levantan las huestes del estado de Morelos. Repito, como Ejército Libertador del Sur Maderista en un primer momento. Su primer jefe va a ser Pablo Torres Burgos, quien va a morir a los pocos días a manos del ejército porfirista. Y en Jolalpa, estado de Puebla, en una reunión de jefes, van a denominar al general Emiliano Zapata como jefe de ese ejército maderista. En mayo de ese año de 1911 asedian la ciudad de Cuautla y para el 19 de mayo entran y toman formalmente a Cuautla como Ejército Libertador del Sur Maderista. Vienen las primeras entrevistas para el desarme y es obligada la visita de Francisco I. Madero, en ese momento jefe triunfante de la revolución y candidato ya a la presidencia de la República. Después de varias pláticas infructuosas, en agosto de ese año, 1911, rompen definitivamente y va a pasar a denominarse Ejército Libertador del Sur Zapatista. Es en agosto de 1911 cuando rompe con Francisco I. Madero las hostilidades y se va a denominar ya propiamente Ejército Zapatista. Es prudente el general Emiliano Zapata, espera que Francisco I. Madero, al asumir la presidencia en noviembre de 1911, cumpla con los postulados del Plan de San Luis que él había firmado, concretamente con el artículo 3º que señala que los montes, tierras y aguas serán devueltos a sus propietarios originales, esto es, a los pueblos. Sin embargo, no por prudente deja de ser sagaz, deja de ser inteligente y ordena a Otilio Montaño, general zapatista en ese momento, y al general José Trinidad Ruiz, que confeccionen un documento para contrarrestar los ataques tan fuertes de que estaban siendo víctimas en la prensa de la capital de la República, donde al ejército zapatista se le motejaba de robavacas, de violadores, de asaltacaminos, de bandoleros, de bandidos en suma. Y para dar a conocer al pueblo de México y al mundo, les pidió que diseñaran un documento. Esa es la génesis del Plan de Ayala. Va a comenzar a ser escrito en Jumiltepec, aquí en Morelos. Jumiltepec, como todos sabemos, es el municipio de Ocuituco, en las estribaciones del Popocatépetl. Y va a ser escrito, como dije, por J. Trinidad Ruiz y por don Otilio Edmundo Montaño Sánchez. Como venían ellos siendo acosados por el ejército federal, ya en ese momento, de alguna manera maderista, aunque formalmente no había tomado la presidencia de la República, venían apenas las elecciones, como venían siendo acosados, van a andar prácticamente escondiéndose, huyendo a la lucha armada, por prudencia, porque Zapata todavía confiaba en que cumpliera Madero su palabra y lo escrito. Y entonces de Jumiltepec se van a ir a San Antonio Alpanocan, a Tochimilco, van a bajar
hacia Chautla y van a ir a un lugar ya en la sierra occidental de Puebla que se llama Ayoxustla. Es municipio de Huehuetlán el Chico. Allí en Ayoxustla ya le dan los últimos toques al Plan de Ayala. ¿Y por qué la denominación de Plan de Ayala si están en Ayoxustla, estado de Puebla? Porque el general Zapata nunca perdió de vista el valor de los primeros hombres que se levantan en armas, que son precisamente de Ayala. Y por eso se va a denominar Plan de Ayala. Allí, un 28 de noviembre como este día, pero hace 108 años, de 1911, se va a firmar. Algunos autores refieren que ahí es donde Emiliano Zapata pronuncia aquella frase que ha tenido ya ribetes de celebridad, esa frase que dice: esos que no tengan miedo, que pasen a firmar. Lo que sí está documentado es que manda a traer una banda de viento a un pueblo de Miquetzingo muy cerca para que entonen el himno nacional. Y bajo las notas del himno nacional y de honores a la bandera se firma nuestro glorioso Plan de Ayala. Él va a pedir, el general Emiliano Zapata, que lo den a conocer. Estamos el 28 de noviembre, ahora sí formalmente Francisco I. Madero es presidente de la República, había asumido el poder el 2 de noviembre y por supuesto que no había cumplido con lo ofrecido. Y se fecha el Plan de Ayala 28 de noviembre y se le dice a Francisco I. Madero en el Plan de Ayala, en su prólogo ante el del articulado, que es un traicionero y que lo desconocen como presidente de la República. Un plan, como podemos leer, muy valiente a esas alturas. Y entonces ya es el enfrentamiento, ahora sí directo, con el ejército federal maderista del presidente de la República, de Francisco I. Madero. Este plan va a ser publicado a mediados del mes de diciembre. Refieren una anécdota. Va a ser publicado en el diario del Hogar, aquel diario que fundó Filomeno Mata. El director del periódico, cuando le he requerido que lo publique por una comisión que manda Emiliano Zapata, agarra un ejemplar del Plan de Ayala y se lo lleva al presidente, a Francisco I. Madero, y se lo muestra, pues pidiéndole su opinión y en su caso la autorización para que lo publique. Y se cuenta que Francisco I. Madero, ya como presidente, le espetó la siguiente frase: sí, publíquelo para que el pueblo de México vea las locuras de los zapatistas, vean qué tan alterados de la mente están. Basta decirles que ese día que se publicó, si mal no recuerdo, un 12 de diciembre, festejo de la Virgen de Guadalupe, alcanzó 3 tirajes el diario del Hogar, porque lo pedía y lo pedía y lo pedía el público, se agotó. Y hoy pues verdaderamente es una pieza valiosísima tener un periódico del diario del Hogar donde se publica el Plan de Ayala. Es así como lo va a conocer México y muchas personas que se van a adscribir a la lucha zapatista, contrario a lo que pensaba Francisco I. Madero. Ya para 1915 y principios del 16, hay una convención de Aguascalientes convocada por los jefes revolucionarios principales, entre ellos por supuesto que Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, podríamos decir que todos los jefes de la revolución. Carranza va a romper con ellos, no va a estar de acuerdo porque lo desconocen. Y el principal documento de esa convención que saca 3 presidentes de la República va a ser el Plan de Ayala. Ahí en ese evento de la convención de Aguascalientes, Álvaro Obregón y su gente van a conocer en detalle la ideología zapatista. Y cuando viene el rompimiento de la convención de Aguascalientes con Carranza, y Obregón opta por irse con Carranza, ya en 1917, en Querétaro, dije mal, en diciembre de 1916, todas las principales ideas sociales del Plan de Ayala y de lo que se había discutido en la Convención de Aguascalientes va a ser
prácticamente adoctrinado por Álvaro Obregón, a sus principales diputados constituyentes que van a ser el ala radical en Querétaro. Y en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, se va a promulgar nuestra Constitución política, con el enojo enorme de Venustiano Carranza, quien ve plasmado un nuevo artículo, el artículo 27 constitucional, que habla del reparto agrario, de regresar montes, tierras y agua a los pueblos. Esto le causa tal enojo que cuando puede designar a su sucesor, no va a designar a Álvaro Obregón, quien manejó a todos sus diputados del ala izquierda y hacen verdadera revolución social que va a ser plasmada en nuestras leyes. Prácticamente, lo debo decir, nos quitan las banderas del agrarismo mediante la publicación, promulgación y puesta en ejecución. Un dato que es importante decirles: la Constitución política es promulgada el 5 de febrero, pero entra en funciones, según su transitorio número 1, hasta el 1 de mayo de ese año. Y va a dejar prácticamente, como digo, sin banderas al zapatismo. Es importante también señalar que esta Constitución, como lo podemos leer en su portada, dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 1857, no la deroga. Es importantísimo ese dato. Esa fue la lucha que se llevó a cabo entre el ala derecha, representada por los carrancistas, y el ala izquierda, representada por los obregonistas. Y hubo una especie de pacto, pero sí lograron meter el tercero constitucional, el 27, que es lo que atañe, donde recogen mucho de lo del Plan de Ayala. Y ahora es un documento paradigmático, es un documento señero para la clase campesina de México. Ese documento pretendía que la pobreza, así lo señala, dice en un párrafo, dado que los mexicanos y los campesinos no somos dueños ni siquiera del piso en que estamos, se promulga, se lanza al mundo ese Plan de Ayala. Es importante, es de ahí su vigencia, su reclamo permanente de que la brecha entre los ricos y los pobres se haga cada vez menos ancha, se haga más angosta. Por eso es un plan político, social importantísimo, de los primeros en el mundo, de manera formal, las primeras ideas sociales de beneficio social en el mundo. En ese sentido nos adelantamos a Rusia, incluso este es firmado en 1911 y las ideas sociales en Rusia van a ser hasta el 14 y 17. Estos humildes y sencillos campesinos tenían esta, yo digo, bendición de una clarividencia de entender lo que es la justicia social. Y con ello digo pues, y doy fin a esta reseña histórica, por la atención que me hayan puesto. Muchas gracias.